Y lo hacemos ya con nuestro analista de cabecera bursátil del día de hoy, que no es otro que Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero y amigo de Con Ánimo de Lucro. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues muy bien, yo también me encuentro muy contento de estar contigo, Luis, y con Ánimo de Lucro, que aprecio mucho el programa. Bueno, pues aquí estamos para contar lo que está pasando. Vamos a echar un vistazo en primer lugar a lo que nos dice el principal indicador de nuestro mercado, que hoy está cotizando con cierta alegría, un 0,62% arriba, rozando los 12.000 puntos, 11.914, después de conocer el dato de inflación en la Unión Europea, que no ha sido catastrófico, sigue subiendo, no ha sido catastrófico, con lo cual los analistas consideran que sigue habiendo margen para continuar bajando tipos en Europa. Primera apreciación respecto a este dato de inflación y cómo crees que lo interpreta el mercado. Bueno, yo creo que es que cualquier excusa, por mínima que sea, es buena para Europa para rebajar los tipos de interés, porque Europa necesita urgentemente rebajar los tipos de interés. No digo que sea lo que se debe de hacer, ni mucho menos. Yo creo que Europa, pues al igual que el mundo, necesita tener unos tipos de interés más elevados, porque la inflación ha venido para quedarse y va a haber repuntes en la inflación, pero cualquier mínimo balón de oxígeno que pueda dar el Banco Central, las noticias, pues va a ser bien acogida por los mercados que se van a lanzar a comprar, ¿no? Al mínimo que vean que efectivamente los bancos centrales pues necesitan generar inflación a futuro y no en el presente, ¿no? Entonces yo lo que creo es que al final lo que va a pasar es que es una especie de pegarle un patadón a la pelota y engordar para morir, y veremos en qué deriva, ¿no? Vamos a ver en qué deriva. De momento lo que sí que estamos viendo es el efecto de, bueno, pues de esas políticas de exceso de liquidez en los mercados durante tantísimos años, con los tipos negativos que han alimentado algunas industrias, en este caso en Estados Unidos, y que nos ha regalado un rally alcista en la bolsa americana brutal. Pero hoy nos encontramos con informaciones en prensa especializada como la que nos dice que Wall Street se instala en territorio burbuja con una prima, es decir, un sobreprecio sobre el multiplicador de beneficios habitual que suele tener de media el mercado norteamericano. Los analistas esperan que continúe engordando sus ganancias este 2025, aunque por ellas ya se pague un multiplicador más alto de lo habitual. Nos habla de un PER, un Price Earning Ratio, de 21,9 veces, casi 22 veces beneficios, lo que supone una prima del 22,7% respecto a su multiplicador de la última década. Es que estamos hablando que hemos cerrado 2023, que era con un 23% arriba de rentabilidad. Esto para un índice es una barbaridad. Es una barbaridad, pero una auténtica salvajada. Es más, es que la rentabilidad promedio suavizada a lo largo de la historia del Standard & Poor's 500 es 6% por encima de inflación, es decir, estamos hablando de un 8,5% nominal, 9% nominal o un 7% real si descontamos inflación. Y eso es lo que realmente hay que tener en cuenta, porque en todos los periodos, en todos los ciclos económicos, ha habido revoluciones en cuanto a tecnología se refiere, revolución industrial, revolución de todos los sectores que han sido, incluso hemos salido de guerras mundiales, que es cuando más potencial crecimiento tienen las empresas y cuando más rápido se crece, y las salidas de las grandes depresión. Pero es que esta salida de la depresión que hemos tenido desde el año 2008 ha sido, digamos, prolongarla de una manera que es bestial. Piensa que en el año 2009, Luis, si no mal recuerdo, el Standard & Poor's 500 tocó un mínimo en los 700 puntos, ¿no? Desde el año 2009 hasta el 2025, que estamos ahora, aproximadamente son 15, 16 años, ha multiplicado por 9, ¿no? Lo cual lleva a tener unos retornos del 16%. Esa es la prima de la que habla ese recorte del que más me has comentado. Entonces, claro, si tú al final quieres ver más o menos en qué se traduce esto, pues resulta que por mucho que tú pienses que la tecnología o más bien la inteligencia artificial puede suponer una revolución de la producción, es que estás pagando de sobra esa revolución de la producción, porque estás exigiendo al índice un PER 22-23, que en realidad es más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, 22-23, que es un 4% por estar invertido en renta variable y por desconocer los flujos de caja que van a generar las compañías a futuro, y por no saber qué va a pasar con el ciclo económico, porque si viene un crash, y eso pasa en los mercados y en los ciclos, en la economía, porque la economía es cíclica, entonces tú te puedes comer una caída de un 30 perfectamente, y no estás
ponderando justamente el ratio beneficio-riesgo, ¿no? Entonces, en mi opinión, yo no sé si estamos en burbuja, yo creo que eso es un debate un poco complejo, sí que creo, y bastante subjetivo, sí que creo que hay indicios de burbuja instalados en el mercado. No es una opinión personal mía, sino que además he hablado con mucha gente que sabe de mercados y que llevan mucho tiempo en mercados, y casi todos estamos en la misma onda, ¿no? En cuanto a esto. Lo que sí que, como mínimo, sí que te puedo decir, Luis, que los índices están carísimos. Y cuando los índices han cotizado estos múltiplos de beneficios, que es si tenemos en cuenta los beneficios empresariales actuales, como bien has dicho, es un PER 22, si tenemos en cuenta los esperados, estamos también en PER 22 prácticamente, y si tenemos en cuenta los que ajustan por ciclo de los 10 años anteriores, estamos en un PER 35. Siempre que el Standard & 500 ha cotizado estos niveles, Luis, los 10 siguientes años el S&P 500 lo ha hecho mal o muy mal, estadísticamente, y es normal. Si tú te compras un piso en la Castellana de 100 metros cuadrados a 3 millones de euros, pues la probabilidad de que pierdas es muchísimo más, o no hagas nada es muchísimo más grande de que ganes dinero, ¿no? Desde luego. Otro asunto importante, yo creo que también que viene a colación con esto que estábamos comentando, sobre todo al principio. Leo también en prensa, el dólar roza el sorpaso al euro a días de la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos. El billete verde se ve beneficiado por las expectativas de menos bajadas de tipos de interés. ¿Se ha fortalecido el dólar frente al euro? ¿Cómo nos deja esto en materia de competitividad? Bueno, yo creo que no se ha fortalecido demasiado el dólar. Lo que creo es que se ha debilitado mucho el euro, y porque si el dólar se fortaleciera ya estaría cotizando por debajo de la par, ¿no? Y además los americanos están intentando que no se fortalezca demasiado, porque un dólar muy, muy, muy fuerte no beneficia en absoluto ni a Estados Unidos ni al crecimiento mundial. De hecho, es lo que se denomina que podría hacer quebrar al dólar. Fíjate, paradójicamente lo que dice es que el dólar podría morir de éxito, ¿no? Un dólar muy fuerte no conviene a ninguna de las partes, ¿no? Entonces, pero aún así, claro, el euro está tan débil que parece que se está fortaleciendo el dólar. No obstante, el dólar sí que se ha apreciado con el resto de divisas mundiales, pero yo no creo que haya una asignación del mercado por parte del carry trade, en tanto en cuanto el mercado piensa, bueno, vamos a ver a qué velocidad bajan los tipos de interés Estados Unidos, a qué velocidad lo hace Europa, y en función de eso pues nos endeudamos más en una divisa e invertimos más en la otra. Yo lo que creo que está pasando es que el mercado está descontando que Estados Unidos va a volver a generar inflación, y probablemente esa inflación sea exportada al exterior, con lo cual el resto de divisas sufrirán mucho más que el dólar, que contra el único activo que va a sufrir es contra bienes y servicios, y sobre todo contra el oro, ¿no? Entonces, lo que creo es que el dólar a largo plazo va a seguir en estos niveles, o se va a apreciar incluso más contra el euro, porque no doy un duro por el euro. Sin embargo, sí que puede ser que en el corto plazo pues haya repuntes del euro y lo veamos en 1,05, 1,06, en lugar de irse a la paridad, pero a largo plazo la apuesta clara es por el dólar y no por el euro, ¿no? ¿Y por el oro? Bueno, por el oro ya sabes cuál es, en este programa ya conocéis todos cuál es mi opinión, ¿no? Yo creo que vamos a ver el oro por encima de $3.000 rápidamente. Es verdad que ahora se ha tomado un ligero descanso, pero está aguantando bastante bien un escenario que cualquiera que tenga un poco digamos, profundidad es capaz de leer. Hemos visto un gobierno que en principio podría significar jaque al oro, en tanto en cuanto pues son personas más liberales, más racionales, menos amantes del gasto público, pero aún así el oro ha sido capaz de aguantar estos niveles, y ahora mismo está a un 2% de su máximo histórico, y en máximos históricos de prácticamente máximo histórico con respecto al dólar, y en máximos históricos con respecto al resto de divisas, con respecto al euro, con respecto casi a la libra, con respecto a la rupia. O sea, el oro yo creo que es uno de los activos más importantes en los próximos 5 años, y que creo que probablemente estemos al inicio de una tercera ola, o digamos onda alcista, ¿no?
Sí, como tuvimos en el año 1971 y como tuvimos en el año 2000, ¿no? Edad dorada y nunca mejor dicho. Bueno, Edad dorada. pues oye, ya aprovechamos. Creo que está teniendo un éxito enorme el curso que estás desarrollando en La Cuadrilla, en esta comunidad de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme. La Cuadrilla de Tu Dinero, un curso de especialista en bolsa en oro, para conocer todos los extremos de la tesis del oro y también cómo operarlo, ¿no? Cómo adquirirlo, cómo comprarlo o cómo operar con él. Sí, es un curso que además me ha llevado muchísimo tiempo, más de 10 horas de grabación y un montón de volver a grabar, porque yo soy muy perfeccionista, y luego las slides, que pues he hecho más de 300 slides, o sea que todo el que haga el curso va a tener un antes y un después con respecto a sus conocimientos del oro. Me consta que está funcionando francamente bien, así que te doy la enhorabuena y animo a todos aquellos que quieran conocer más en profundidad la tesis de este activo y además quieran ser expertos a la hora de poder utilizarlo, pues puedan hacerse este curso en lacuadrillatuinero.com, ahí lo encuentran. Gustavo, muchas gracias, como siempre, por atendernos, y estaremos muy pendientes de lo que van haciendo los mercados. La semana que viene de seguro vuelvo a contar contigo. Vale, un abrazo, Luis. Un abrazo muy fuerte. Y enseguida nos vamos a ir al boletín de la 1. Son las 12:58 de la mañana, las 11:58 en Canarias. Insisto, vamos a irnos enseguida al boletín informativo de la 1, a los servicios informativos de radio, pero antes les cuento ese dato que les comentaba anteriormente, que hemos conocido por completo en el día de hoy. La inflación de la eurozona subió al 2,4% en el cierre de 2024, empujada fundamentalmente por los servicios y la energía. La tasa de inflación subyacente se mantuvo en el 2,7% según los datos confirmados por Eurostat. Estos son los datos de inflación, en este caso sobre la Unión Europea, uno de los datos que más estaba esperando el mercado en el día de hoy, que como vemos lo ha cogido como un dato positivo, entre otras cosas porque aunque sube no lo hace de una manera de momento alarmante, aunque como siempre recordamos la inflación se suma a la anterior, con lo cual lo que hacemos es seguir pagando las cosas más caras, o lo que es lo mismo, cada vez nuestro dinero vale menos, que es el auténtico drama. Nos vamos a los servicios informativos de radio, boletín de la 1, y volvemos con la mentira económica del día y después el avance de Tu Dinero Nunca Duerme.